que se engloba dentro del ciclo Refugiadas sin Refugio que estamos llevando a cabo desde el colectivo Indignado. En primer lugar, agradecer desde el colectivo al Ayuntamiento y a la Universidad su colaboración para poder llevar a cabo estas jornadas. Agradeceros mucho a todas vosotras por estar aquí esta tarde con nosotras y, por supuesto, agradecer a Espíritu y Patricia que estén aquí, que tengamos la suerte de contar con ellos. Y a continuación os les presentaré después de hacer un par de recordatorios. Bueno, este ciclo de conferencias viene acompañado, como habréis visto quizá al entrar, de dos exposiciones, cuyo autor es Antonio Sempere, con el que contaremos en la próxima conferencia, que será el próximo viernes 4 de mayo. Las exposiciones son A pie de valla, Infierno Serbio. Si queréis ver la de A pie de valla, echadle un vistazo luego cuando salgáis, porque esta no va a poder estar ya más tiempo porque nos la reclaman de vuelta en el País Vasco. La de Infierno Serbio sí que estará todavía una semana más, ¿vale? Luego comentaros que a la salida hay una mesita en la que tenemos unas huchas por si alguien quisiera colaborar para poder seguir realizando este tipo de acciones que hacemos desde el colectivo Indignado. Y también hay unas postales en blanco en las que podéis escribir al presidente del gobierno y nosotras nos encargaremos de mandárselas. Ya tenemos unas cuantas escritas que hemos ido recopilando en otros actos que hemos hecho y la idea es mandarlas el 20 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Refugiado, para recordarle que no ha cumplido los compromisos, por otra parte insuficientes, que él mismo y su gobierno adquirieron de acogida, ¿vale? Entonces, si queréis, podéis escribir una postalita cuando salgáis y nosotras nos encargaremos de enviarla. Bueno, sin enrollarme más, os voy a presentar a Espíritu Mendi, aquí a mi izquierda, y a Patricia Simón, a mi derecha, que son los que van a dar hoy la conferencia, cuyo tema es abusos y explotación a las personas refugiadas, inmigrantes. Bueno, os voy a presentar en primer lugar a Patricia. Patricia es periodista especializada en relaciones internacionales y en información con enfoque de género. Ha trabajado en Canal Sur 2 y ha realizado documentales con la productora Piraban en numerosos países. Además, es ponente en seminarios, cursos y conferencias sobre periodismo y derechos humanos, enfoque de género, trata de personas y explotación sexual. Spitu, por su parte, es guineano de nacimiento y senegalés de adopción y está en España desde el año 2001. En 2006 se hizo cargo de la sección sindical del SAT, que es el Sindicato Andaluz de Trabajadores, y se dedica desde entonces a informar y a ayudar a los trabajadores de los invernaderos. Es una actividad que no es demasiado bien vista por parte de los empresarios locales, por lo cual ha sufrido numerosas presiones y hostigamiento que le generan incluso problemas de salud. En julio de 2017, que es cuando, por ejemplo, yo le conocí, tras el paso de la caravana Abriendo Fronteras, que luego al final, si da tiempo, os contaré un poco, y la denuncia pública que hizo en su paso del grave deterioro de las condiciones de las trabajadoras del campo, es objeto de agresiones verbales y amenazas, razones por las que ha decidido abandonar el sindicato. Ahora mismo es una de estas personas que está en busca de trabajo y en busca de refugio. Y está aquí, tenemos la suerte, que pensábamos que no iba a poder venir, pero tenemos la suerte de que esté hoy aquí con nosotras. Así que, sin más, le doy paso a Patricia, que va a empezar con la exposición, y luego escucharemos a Espíritu. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación, que además es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar aquí con alguna de las personas organizadoras. Vine por primera vez hace 2 años para presentar una campaña en Médicos del Mundo que se llama Personas que se mueven y que sigue moviéndose por el territorio del Estado español, ¿no? Y me da mucha alegría de compartir mesa con Espíritu, porque fue una de las personas que me permitió conocer lo que ocurre en Almería, que en realidad yo creo que es el ejemplo más gráfico
de por qué tenemos las leyes de extranjería que tenemos y de por qué hay esa política de cierre de fronteras y en parte sobre eso es también sobre lo que vamos a hablar, ¿no? Sobre por qué se ha determinado desde la Unión Europea y desde el Gobierno español que la única respuesta posible para las personas que buscan refugio y para las personas migrantes es supuestamente impedirles que puedan llegar a nuestro territorio, ¿no? Y cómo detrás de eso lo que hay es una búsqueda interesada de crear una masa de mano de obra explotable, como pongo en ese título. Y esto enlaza con por qué esa campaña que hicimos para Médicos del Mundo se llama Personas que se mueven. A mí la distinción o el foco que se pone ahora en las personas refugiadas me parece que de alguna manera es caer en la trampa interesada que también desde los gobiernos de la Unión Europea se está haciendo, ¿no? En la teoría sí es fácil discernir que es una persona que busca refugio, una persona que tiene derecho a protección internacional, es decir, que huye de un conflicto, de persecución política, de las consecuencias del cambio climático y sus hambrunas correspondientes y sequía, de razones como violencia de género, pero en la práctica muchas de las personas migrantes que ya están aquí o que siguen intentando venir serían sujetos que tendrían derecho a la protección internacional, serían personas refugiadas. Sin embargo, son tratadas como migrantes económicas y como tal no tienen derecho a absolutamente nada, ¿no? Y eso de alguna manera fue muy revelador cuando el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, antes del verano del 2015, hablaba de los refugiados como goteras que venían a inundarnos y que por tanto no se les podía permitir llegar, y cuando hubo esa pequeña o gran oleada de solidaridad por la foto de Ailán, dijo, bueno, refugiados sí, pero migrantes económicos no, y contra los migrantes económicos tenemos que desplegar todas las medidas que estén a nuestro alcance para que no lleguen, ¿no? Y de repente pues nos encontramos a la gente hablando en los bares, en los colegios y todo eso sobre la diferencia entre migrantes y personas refugiadas, que como veremos a continuación no está tan clara, ¿no? Otra de las cosas de las que se habla mucho es la frontera sur, ¿no? Nuestra frontera sur, que está compuesta por Ceuta, Melilla y el mar Mediterráneo. De nuevo, ahí no hace falta que vayamos a los Balcanes, ni a Macedonia, ni a Grecia, para encontrarnos con las personas que buscan refugio, con las personas migrantes, que tenemos que recordar que tienen el derecho a la libre circulación. Es decir, las personas, los seres humanos, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos derecho a ir donde nos dé la gana. Y sin embargo, este es un discurso que se omite, ¿no? Y entonces ahora solamente se habla del derecho al asilo. Bueno, pues tenemos que recuperar el derecho a la libre circulación. Efectivamente, cuando hablamos de frontera sur, que veis aquí en la imagen, la valla de Melilla, es un territorio, sobre todo Ceuta y Melilla, y especialmente Melilla, donde el Estado español es donde despliega con menos pudor todo su poderío militar para impedir que las personas logren acceder a nuestro territorio, ¿no? Y por tanto, es cierto que es un territorio donde no hay ley. Como periodista os diré que ni Sierra Leona, ni Colombia, ni Guatemala, ni Nicaragua, ni muchísimos otros países. Para mí el sitio donde es más impredecible y más desconcertante trabajar es nuestra frontera de Melilla, porque es un sitio donde supuestamente hay un Estado democrático, pero que nada se atiene a legalidad y por tanto no sabes cómo comportarte, porque estás grabando algo que supuestamente se puede grabar, pero te vienen los policías o los guardias civiles para decirte que dejes de grabar porque si no te multan. Te encuentras con un centro de acogida supuestamente de estancia temporal, donde está 3 veces por encima de su capacidad, familias separadas, familias también refugiadas sirias, ¿no? Que son las que los medios de comunicación han establecido que son las que merecen nuestra solidaridad, no así las de otras nacionalidades. Más de 160 niños viviendo en la calle porque se sabe que en el centro de menores sufren violencia, y como eso podría contar millones de cosas más, como que por ejemplo a los chicos que consiguen pasar a través de la valla de Melilla, que no se convierten en chivatos de la Guardia Civil, pues se les chantajea con que entonces no van a pasar a la península, como ocurre con el resto, dependiendo de la capacidad como de hacinados estén en el CETI, pues cada 3-4 meses pues los chicos de África subsaharianos pueden pasar, pero si no te conviertes en chivato, bueno.
También es nuestra frontera donde más se demuestra la hipocresía racista del Estado español, porque igual que en el 2015 también Jorge Fernández Díaz decide con gran alaraca crear la oficina de asilo en el puesto fronterizo, porque supuestamente para que los refugiados pudieran solicitar asilo, pues ahí solamente han podido solicitar asilo los sirios. En concreto, en 2016, pues pasaron a través de esa valla como 2000 y pico, os digo la cifra. No digo. 2.500 personas en 2016. Vale. A ese puesto fronterizo, para llegar ahí, los sirios tienen que pagar entre 2.000 y 3.000 euros, cosa que sabemos gracias al trabajo de organizaciones de derechos humanos como PRODEI, a la policía marroquí. Las personas negras no pueden acceder a esa oficina del asilo, porque los policías marroquíes no se lo van a permitir directamente. Es decir, el derecho al asilo solamente lo tienen los sirios y si pagan esa cifra, ¿vale? La situación de los marroquíes y los argelinos en Melilla es la peor. Pero bueno, sobre la frontera sur ya habréis escuchado hablar, con lo cual para mí es más importante ampliar ese foco. Ese foco que normalmente se pone en una valla, donde se han gastado centenares de millones de euros en construirla, que es un dispositivo militar absolutamente, supuestamente blindado, y que sin embargo, de nuevo, según la cifra del gobierno, en 2016 solamente consiguieron pasar 316 personas, mientras que a través del puesto fronterizo pasaron esas 2.500 sirios, y mientras por el mar Mediterráneo en el 2017, por ejemplo, pasaron 20.000 personas. Pero nos quedamos con la valla de Melilla. Entonces nos teníamos que preguntar si esa valla de Melilla, que no consigue disuadir, porque una persona que está dispuesta a pasar 3 años cruzando el continente africano no se va a parar por una valla, por mucho daño que haga, no consigue, supuestamente, otra de las cosas que decían desde el gobierno era frenar a los terroristas. No se sabe que ningún terrorista haya pasado a través de la valla de Melilla porque es absurdo, y no es la ruta prioritaria, es irrisoria. Entonces esa valla deberíamos preguntarnos si está construida para las personas migrantes o está construida hacia nosotros y nosotras, para crear ese falso enemigo y darnos la sensación de que está protegiéndonos de esos invasores, de esos enemigos que vienen a destrozar nuestra cultura y a quitarnos el trabajo, ¿no? Y que, como bien decía el filósofo Zygmunt Bauman, y con eso enlazo con el título de Parias de la globalización, en realidad lo que ha hecho la Unión Europea es generar ese enemigo exterior, que son los migrantes, que son las personas refugiadas, para que nos distraigamos con ese supuesto peligro, mientras ellos son incapaces de dar respuesta a los verdaderos retos y problemas que son los que tiene la ciudadanía, ¿no? Pero de lo mismo, se habla mucho sobre la situación de las personas migrantes en nuestra frontera sur, cuando en realidad el problema y la gran frontera es la península española, ¿no? Es cómo la ley de extranjería ha configurado que todo el territorio de la península ibérica, del Estado español de la península, sea una frontera. Y esa es la que vuelve la vida imposible a las personas migrantes en situación administrativa irregular, pero también las que tienen los papeles porque continuamente están amenazados con perderlos, y también para las personas refugiadas. Porque, sintiéndolo mucho, la situación de las personas supuestamente refugiadas que llegan a la península es lamentable. Y ahora hablaré sobre lo que están viviendo. ¿Cómo se ha conseguido convertir la vida en un infierno para las personas migrantes y refugiadas? Pues a través de mecanismos de control, que hay algunos que son muy conocidos, como las redadas racistas, que, como sabéis, son esas identificaciones policiales cotidianas que sufren por su color de piel, por su aspecto étnico, las personas extranjeras, y que ya las Naciones Unidas ha dicho en reiteradas ocasiones que son ilegales, por los CETIS y los CIE, donde sabemos que el 70% de las personas que se encierran en los centros de internamiento de migrantes, esas cárceles para personas que no han cometido ningún delito, la mayoría son personas que acaban de bajarse de una patera y que los meten en un CIE, el 60% de las personas que fueron encerradas ahí el año pasado, es decir, que no le ha dado tiempo a poner
un pie en el territorio y esa es la bienvenida que les damos cuando se bajan de la patera, pero hay otros muchos que son más desconocidos y que para mí son mucho más determinantes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el empadronamiento. Las personas migrantes que consiguen llegar al Estado español necesitan empadronarse en algún sitio porque la ley establece, que esto es alucinante, que tú tienes que pasar 3 años en clandestinidad para empezar a gestionar tus papeles. Vale. El empadronamiento es la puerta trasera que el propio Estado español genera para decir, bueno, yo no te doy los papeles, pero te permito que en el ayuntamiento te puedas empadronar y esa sea la prueba que tú 3 años después vas a llevar a la oficina de extranjería para decir, yo llevo 3 años viviendo aquí. Muy bien. En el 2010 hubo un gran escándalo porque el Ayuntamiento de Vic, de Cataluña, con el PSC, con RC y con lo que sería ahora el PDCAT, estableció que no iban a empadronar a las personas que estaban sin papel. Y eso fue un gran escándalo porque suponía que estas personas no iban a tener acceso a la salud, a la educación, que es a lo que te da acceso al empadronamiento. Bueno, pues en realidad el empadronamiento es una trampa también, porque el empadronamiento lo está utilizando la policía para ir a buscar a las personas en situación administrativa irregular y detenerlas, llevarlas a un CIE y deportarlas cuando hay un vuelo de deportación previsto. Y esto no es que no lo inventemos, esto llevaba muchas organizaciones denunciándolo muchos años, pero yo en uno de los reportajes que hice, en un atestado policial de unas detenciones que hicieron la policía en Oviedo, los recogían tal cual. Hemos detenido a estas personas porque hay un vuelo previsto para Senegal dentro de 2 días y, tal y como señala el cupo, hemos ido a buscar a las personas sobre las que pesaba una orden de expulsión pendiente, es decir, personas que ya habían sido detenidas en esa redada racista, identificadas, que le habían puesto una orden de expulsión y la policía ha ido al empadronamiento, que supuestamente era algo bueno, para ver dónde vivían estas personas y detener. Bueno, esto es absolutamente contrario a toda la legalidad internacional, por supuesto, ¿no? Otro de los mecanismos de control sobre los que, aprovechando que hay personas de medicina, deberíamos de repensar qué estamos haciendo, son las pruebas de detección de edad. Antes de pasar una foto, no la vamos a poder ver, sobre las imágenes de cómo están viniendo los chicos marroquíes por el estrecho de Gibraltar. Están pasando en tablas de surf, están pasando en colchonetas hinchables de la playa y van a venir más y más y más porque estamos en la frontera más desigual del mundo. Tenemos una población muy grande de menores no acompañados que llegan a la península, que lo que hacen además... Estamos teniendo un pequeño boicot tecnológico. Se ha cerrado, ¿no? Bueno, sigo yo mientras hablamos. Que además estos menores cuando llegan a los centros de menores, por ejemplo el de Algeciras, siempre sistemáticamente está por él 3 veces su capacidad, chavales como en Melilla teniendo que dormir varios en la misma cama, y que además no se les registra, con lo cual la mayoría no sabemos dónde están. ¿Os acordáis que se hablaban de esos 10.000 menores desaparecidos del éxodo de los refugiados, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos también miles de desaparecidos en el Estado español, de chicos que pasan por un centro de menores, que pasan por otro, que pasan por otro, que pasan por otro, que muchos terminan en París y que no sabemos qué ha pasado con ellos. Bueno, pues hay un mecanismo de control fronterizo que determina la situación de estos chicos, que son las pruebas de detección de edad, que también el Defensor del Pueblo, las organizaciones sociales, han dicho en reiteradas ocasiones que no son fiables científicamente porque tienen un margen de 3 años de error, que se hacen radiografías en las muñecas, en encías y en el hombro, y supuestamente con eso se establece, se pueden tener desde 15 años a 18 años, ¿no? Pero con esa pinza de error tú puedes tener 17 años y te dicen que tienes 20, que además están basadas en unas tablas de edad de menores estadounidenses que no tienen nada que ver con el crecimiento de estos chicos. Bueno, estas pruebas las utilizan las comunidades autónomas, que son las que tienen la tutela sobre estos chicos, para demostrar que se puede deshacer de ellos.
Entonces, la comunidad autónoma, que tiene que custodiar y proteger a estos chicos menores que no tienen a nadie más, lo que hace es poner el cuerpo a disposición de las pruebas radiológicas para decir, no, no, es que ves como es mayor de edad, yo no tengo por qué hacerme cargo de ellos y dejarlo en la puta calle. Vale, estas pruebas de edad las hacen profesionales radiólogos, radiólogas, es decir, profesionales médicos que están contraviniendo su código deontológico, porque se supone que personal sanitario firma un código deontológico que está destinado a que el bien supremo es siempre el bienestar de su paciente, y están utilizando la medicina para desprotegerle. Pues esto es el pan nuestro de cada día, y lo que nos encontramos es a menores viviendo en la calle, en situación de calle, y que además con ellos los que se demuestra más el racismo, porque son los que están más criminalizados, que si roban, que si son delincuentes, que nos van a violar, que y dentro de un mecanismo que desprotege sistemáticamente, porque son niños que vienen en muchos casos en situación de calle ya en Marruecos, que pasan 3-4 años en Melilla en situación de calle, porque si están en el centro de menores, murieron 2 en diciembre, en los centros de menores de Melilla, y todavía no se ha aclarado en qué circunstancias, por ejemplo. Como en el centro de menores lo maltratan en la Purísima, pues está en la calle que están en situación que tienen que prostituirse para salir adelante, y en muchos casos ennifar pegamento para aguantar las palizas que sufren y las vejaciones de todo tipo. Y cuando llegan a la península, se protege a aquellos que cumplen escrupulosamente con un comportamiento ejemplar. Y si son un poquito díscolos, pues se les pone de paritas en la calle del centro de menores, cuando debería de ser al revés. Los que más deberíamos de proteger son los que están mucho más, su vida ha sido más desestructurada. Pues esto es lo que estamos haciendo con los niños migrantes. Los centros de menores se han convertido en sitios donde se discrimina cuáles se van a poder quedar, como decía, a partir de la prueba de detección de edad, y si cumplen con el buen comportamiento y si no. Pero si terminan en un centro de menores infractores, es decir, que hayan cometido un hurto, por ejemplo, lo más probable es que a esos chavales no les regularicen sus papeles, y el día que cumplen su condena al centro de menores infractores está la policía esperando en la puerta para ser deportados. Niños que a lo mejor llevan 10 años en un proceso migratorio para llegar al lugar de destino. Y luego hay otros más sutiles, pero absolutamente atravesados por el racismo institucional, como son los servicios sociales. Son pocas las personas migrantes y refugiadas que no se han sentido tratadas por profesionales, es decir, no es la institución, pero por muchos profesionales. Hay muchos maravillosos que hacen su trabajo divinamente, pero hay muchos otros que, como en el resto de la sociedad, pues son racistas o tienen aporofobia, no les gustan los pobres, ¿no? Y que cuando llegan a los servicios sociales, por ejemplo, para pedir ese informe de arraigo que necesitan para solicitar los papeles cuando llevan 3 años en clandestinidad, pues les tratan vejatoriamente, les hacen interrogatorios peores que los policiales, les dicen que porque han tenido hijos, que a dónde van quedándose embarazadas, que porque no han encontrado trabajo aunque sea en la economía sumergida en esos 3 años, y lo que hacen es al final mermar la autoestima de estas personas. O lo que está pasando también con determinados centros de acogida para las personas refugiadas que viven aquí. Aquí nos hemos encontrado casos de personas de Siria, de Irak, de Yemen, de Etiopía, que han venido en ese proceso migratorio que se ha hecho tan famoso del éxodo de los refugiados, y que cuando llegan aquí, por ejemplo, en las habitaciones de los centros de acogida no pueden estar en la habitación de otros de sus compañeros, porque tienen que, eso por orden, ¿no? O por supuesto, si llegan 3 minutos tarde a recoger al hijo del colegio, pues le amenazan con que le van a poner una incidencia, y que cuando sumen 3 eso va a tener una consecuencia en las ayudas que después van a tener derecho, no sé qué, no sé cuánto. O que a él le consiguen un trabajo en Bilbao, como en otro caso que conozco, y que cuando él dijo que después de todo lo que habían vivido sus hijos y su mujer, que habían estado separados, él en Alemania, que había conseguido pasar antes, ella había pasado mucho tiempo en Grecia con los niños, cuando habían conseguido reunificarse, no iban a separarlo otra vez porque los niños tenían un trauma brutal después de venir de un país en conflicto como Siria. Le dijeron que si él no aceptaba el trabajo, pues entonces perdían el derecho
a estar en ese recurso, ¿no? Bueno, estos son comportamientos, actitudes y tratos que reciben estas personas porque son extranjeras, por racismo, por islamofobia en muchos casos, y que jamás recibirían ese trato si no fuesen inmigrantes y refugiados. A nadie se le ocurriría dar ese trato a personas españolas, ¿no? Luego está el tema de la ley de extranjería en sí, ¿no? Os decía que tienen que pasar 3 años en situación clandestina, pero cuando consiguen pasar esos 3 años, en los que por supuesto tienes que estar, aquí se está ofreciendo en España trabajo de interna simplemente a cambio de tener techo y comida. Se está pagando 2 euros también por labores de interna, de cuidado de personas mayores, de cuidados de niños. 5, cuando antes de la crisis se pagaba entre 10 y 15 euros, ¿no? Bueno, pasan esos 3 años y tú necesitas una oferta de contrato de trabajo para llevarlo a la oficina de extranjería, es decir, que tengas un empleador o empleadora que te haga una oferta de contrato y esté dispuesto a esperar los 3, 4, 5, 6 meses que se tardan en conseguir los papeles cuando inicias el proceso. Decidme quién está dispuesto a esperar todo ese tiempo, pero bueno. Si tienes un empleador o empleadora maravilloso que tiene un compromiso con tu causa excepcional, te tienes que hacer un contrato mínimo para conseguir el permiso de residencia de 40 horas semanales. Bueno, como sabéis, esos contratos abundan increíblemente. Y una vez que lo consigues todo eso, para renovar al año siguiente necesitas haber trabajado al menos 6 meses de ese año, porque si no, no puedes conseguir renovar los papeles. Si tú, por ejemplo, estás explotado porque te han contratado y las condiciones son penosas y no puedes más y dejas ese trabajo, vas a tener muy difícil renovar después los papeles. ¿Cuál es la situación normal de estas personas que son empleadas en los sectores más precarizados? Lo de Almería todavía peor, porque en muchos casos no hay contrato, ¿no? Pero en el mejor de los casos de que pueda haber contrato, la ilegalidad sobrevenida. Hay muchas personas que han conseguido pasar toda esta gincana burocrática, los 3 años de clandestinidad, de explotación, de conseguir ese empleador que ha esperado todos esos meses, tal, consigues el permiso de residencia, pero no consigues renovarlo. ¿Cuál es el objetivo? El ejemplo paradigmático que ahora explicará Espitu. Tener miles de personas en una situación absolutamente vulnerable que te permita explotarla y desecharla en cuanto no te interesa. Y esto es perfectamente aplicable para las personas refugiadas, porque como decía, esa distinción es falsa. En la práctica lo que nos estamos encontrando es que esas personas que han conseguido llegar aquí después de estar en los Balcanes o en Grecia, cuando pasan esos primeros 6 meses que tienen derecho a estar en ese centro de acogida, por supuesto en 6 meses no te da tiempo a aprender español ni muchísimo menos. Después supuestamente te asesoran para conseguir una vivienda para la que tienen una ayuda para el alquiler. Bueno, primero que es muy difícil encontrar un alquiler, aunque la organización social te asegure el pago del alquiler para unas personas, por ejemplo, musulmanas, ¿no? Y lo segundo es que si las condiciones de esas viviendas, que muchas veces son infraviviendas, no te interesan, porque no quieres meter a tus hijos en un cuchitril, la organización te dice ya no, mira, si has rechazado 2 o 3 viviendas, lo siento, pero ya no podemos seguir ayudándote en la búsqueda. Con lo cual terminan de patitas en la calle. ¿Qué está pasando en la práctica? Que muchas de esas personas que están llegando, reubicadas y reasentadas, como dicen, terminan yéndose. Porque entre que el mercado laboral no es muy halagüeño y que realmente los recursos que hay son mínimos, pues no compensa. Eso por una parte. Y por otra, que en España está creciendo la islamofobia hasta límites insospechados y que no somos conscientes de lo que supone para una mujer ir por la calle con velo. En Médicos del Mundo Asturias acabamos de publicar un libro sobre historias de mujeres migrantes, que muchas de ellas podrían ser consideradas refugiadas, en primera persona, después de muchos encuentros. Hanna, que es una de sus protagonistas, una mujer marroquí que llegó a España hace 12 años, que en Marruecos
pues tampoco os creáis que tenía mucho interés por llevar el velo, se lo ponía porque era la costumbre, tampoco es que sea muy creyente ni nada, de su tía, de su madre, de su abuela, era bueno, la moda allí. Y lo que se encontró en cuanto llegó a España, a ver si lo puedo leer, os voy a leer los 2 primeros párrafos de su relato. Es raro el día que alguien no me mira mal, que no escupe a mi paso, que no me insulta, que no me dice mora, que no se abanica cuando me ve con el pañuelo y dice qué calor, o que dudan si cruzar el paso de peatones cuando se dan cuenta de que quien conduce soy yo. Ahora ya no me hiere tanto, de hecho hace que me sienta mejor persona que ellos. Eso cuando voy sola. Cuando me acompañan mis hijas sí que me hace daño. El día que llegué al aeropuerto de Madrid en 2006, recién casada con mi marido en Marruecos, nos dimos cuenta de que incomodábamos, de que mi pañuelo incomodaba. Mi marido me pidió que me lo quitara, me indigné, le dije que si me iba a dar órdenes me volvía en ese mismo instante a mi país. Me respondió que no, que era mi decisión. Las miradas recelosas continuaban, fui al baño, me lo quité por decisión propia. Bueno, Hannah se quitó el pañuelo en esa entrada que tuvo tan agradable al país. Se pasó tiempo sin usarlo hasta que fue recuperando su autoestima y se fue empoderando y fue queriendo recuperar su cultura y que era parte de su vestimenta, su cultura. Ella siempre dice que no sabe cuál es la diferencia entre quienes obligan a ponerse el velo en determinados países y aquí quienes le obligan a quitárselo, porque para trabajar en la mayoría de las empresas tiene que quitarse el velo, para trabajar como limpiadora, en oficina, no os penséis que es para... si no, no la contratarían. Hay muchas estudiantes universitarias que el problema que están teniendo ahora mismo en España es que no consiguen empresas que les permitan hacer las prácticas que necesitan para cubrir los créditos y poder sacarse su grado. De hecho, por ejemplo, en Barcelona se están haciendo listados de empresas que dan esa oportunidad porque es una barrera fundamental. Entonces, a mujeres que le hemos dicho que tienen que aprender el idioma, que tienen que estudiar, que tienen que formarse, al final el problema es si se cubren su cabello o no, ¿no? Y yo siempre recuerdo que mi abuela, cuando murió su padre, se pasó 3 años de luto con el cabello cubierto. Y de esto hace 50 años, tampoco hace tanto, era la forma de transmitir su luto, ¿no? Culturalmente. Bueno, como tengo que acabar, decir que para mí es fundamental que entendamos que el problema con las personas refugiadas inmigrantes que nos moviliza tanto cuando lo vemos en Grecia o cuando lo vimos en los Balcanes, en Serbia, lo que está pasando, que es terrible, es lo que llevamos haciendo en el Estado español más de 20 años, desde el 96, en el que se dijo que se iba a impermeabilizar la frontera de Ceuta, que significó empezar a construir la primera de esas vallas, que el hecho de que haya habido más de 20.000 personas bueno, 20.000 que cruzaron en el 2007 por el Mediterráneo, pero que hayan muerto más de 20 y tantas mil personas en estos 20 años en el Mediterráneo, no es un fenómeno natural, es resultado de una política que se decidió, que tiene este fin, como os decía, el que la gente esté expuesta y que sea mucho más fácilmente explotable para el mercado laboral, que lo necesita. Y como va a explicar Espitu, Almería es el gran símbolo. El sistema económico no se sostiene si no tiene un excedente que sea el que permite bajar los salarios, y ese es el papel que juega esta población en situación clandestina. Y que no hace falta mirar a Grecia, lo tenemos aquí cotidianamente, se han promulgado unas leyes. La primera fotografía que tenemos de un muerto en nuestras costas es de 1988. Bueno, no sé por qué hay una que salen detrás que no, bueno, no sé. Es de 1988 y no es casual. En el 86 se promulgó la primera ley de extranjería en España. Decirme el problema que teníamos en España con los migrantes en el 86. Era justo cuando España iba a ingresar en la Unión Europea y el objetivo era lanzar el mensaje, porque fue una ley de extranjería absolutamente súper dura, cuando no había apenas personas migrantes. El mensaje era claro, era: podemos hacer bien de guardianes de vuestra frontera sur, promulgada por Felipe González. 2 años más tarde empiezan a aparecer muertos en nuestras costas.
Esto tiene responsables, deberían de ser juzgados en un tribunal internacional, si no fueran cortes penales que solamente se dedican a juzgar a dirigentes africanos. Por esto se nos juzgará, pero sobre todo si no se cambia la ley de extranjería, da igual lo que hagamos fuera, aquí se convierte todo el territorio en una frontera destinada a generar esclavos, como va a explicar Espíritu. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a rectificar un poco algo de la presentación de Irene. Sí, he nacido en Guinea, una de las Guineas. Hay 4 Guineas en este mundo, Guinea-Bissau, que es una colonia portuguesa. Y cuando tenía 8 años, mis padres, por las mismas razones de conflictos que acaba de explicar la compañera, se trasladaron a Senegal, en el sur, la Casamance. Y ahí empecé a estudiar y me acogí a la nacionalidad francesa, senegalesa. Soy senegalés de adopción. Ahora no sé si voy a ser español, entonces soy ciudadano universal. Me toca hablar de abusos y explotación en Almería. Pero antes de seguir hablando, vamos a pasar un video que va a ilustrar un poco cómo vivimos, si trabajamos, la queja de un trabajador bajo plástico. España es uno de los países donde se dan más casos de explotación. No lo digo yo, lo dice la Agencia Europea de Derechos Humanos. España con Portugal, Alemania, Francia y otros. Sí, entonces el video va a ilustrar un poco lo que tenemos en Almería. Donde hay mucha complicidad, porque si se dan estas cosas es que el vecino no habla. Hasta abajo ignoramos estos casos y no sabemos que es gracias a esta mano de obra, gracias a estos esclavos, que comemos todos los días tomates, calabacín, etc. Los migrantes económicos o refugiados económicos son trabajadores que han salido de sus tierras no por gusto, por problemas creados por el mundo occidental. Nos vamos a remontar la historia desde el imperialismo, la esclavitud, la colonización, hasta las nuevas maneras de tratar con los países africanos y sus cómplices, los presidentes de estos estados emisores de migrantes. Vamos a escuchar al compañero trabajador y luego sí. Quien vive aquí ya no se hace ilusiones. Kwasi Obusu nos muestra su precaria vivienda hecha por él mismo. Llegó a España hace 15 años desde Ghana buscando trabajo. Soñaba con una vida mejor, que jamás llegó. Eso no vale. Con eso tiene muchos problemas. ¿Sabes? Nosotros tenemos que trabajar bien. Él quiere piso mejor. Porque eso no vale. A pesar de que tiene permiso de residencia, nadie le alquila un apartamento. Así es como a Kwasi no le queda otra opción que vivir en estas condiciones sin agua corriente y con baños a la intemperie. Como muchos africanos en la provincia andaluza de Almería que trabajan en los invernaderos por un sueldo de miseria. Mira, ese es de campo. Él tiene más caro de adentro. Tú estás trabajando de adentro, tiene más
34, ya está. No pagan más. Tú vas a estar trabajando, no da contrato. Los inmigrantes son hoy por hoy indispensables en las huertas españolas. Son la mano de obra barata que permite producir tomates, pimientos y melones a precios competitivos. Muchos trabajan de forma ilegal. Sin un contrato es imposible encontrar una vivienda. Intentamos hablar con los agricultores de la región, pero ninguno quiso dialogar con nosotros. Nada de entrevistas ni filmaciones. Hasta que por fin alguien accedió a conversar. Juan López emplea jornaleros procedentes de África. Los que él contrata están cubiertos por la seguridad social y cobran 40 euros al día. Entiende que muchos agricultores paguen menos y se ahorren las cargas sociales. La presión económica es grande. Los intermediarios son los que más ganan, no los agricultores. Coger 2.000 kilos se lleva el día entero por todas las personas que estamos. Yo creo que estamos 8. Nosotros nos falta tener un poquito más precio. A mí me gustaría pagarlo a mi gente, me gustaría pagarle más. Muy temprano por la mañana, en una zona alejada, los trabajadores esperan. Serán recogidos y llevados hasta los invernaderos. Ninguno se atreve a hablar con nosotros. Intentamos conversar con el conductor. Nos dice que es español y que él simplemente cumple órdenes. Yo estoy trabajando igual. Yo soy trabajador de los mismos sitios. Yo soy también un inmigrante. También muchos españoles tienen trabajos muy mal remunerados, sin contrato y sin cobertura social. A diferencia de los españoles, los inmigrantes desconocen sus derechos laborales, según nos cuenta el sindicalista José García. Afirma que las condiciones son de explotación pura. Por eso, él reparte información en la puerta de una plantación. El convenio no son 30 euros, son 46 euros por día trabajado. Y todos los días cotizado en la Seguridad Social para que cuando jubiléis, o vayas a tu país o te quieras quedar aquí, tengas una pensión en condiciones. Mascarilla para los tratamientos, trajes, salud laboral, que es importante, porque si enfermáis vosotros, no enferman ellos. La mayoría de los trabajadores inmigrantes no se atreve a exigir nada. Temen ser despedidos. José, el enemigo de siempre no es el miedo. Y el gobierno, según los sindicalistas, hace la vista gorda. Ellos hacen la política del avestruz, ¿no? Ellos esconden la cabeza intentan un poco guardar su espacio, que no les salpique mucho, pero directamente no les interesa. Entre otras cosas también porque hay algo muy importante. La gran mayoría de los trabajadores del campo en Almería no votan, por lo tanto electoralmente no les interesa. Intentamos hablar con las autoridades de Almería, pero nadie nos atiende. Kwasi Ogusu, luego de 15 años trabajando aquí, ha perdido la esperanza y la confianza en España. Mire, yo quiero solo ayudar al gobierno, Andalucía, gobierno, para ayudar a la gente, para piso. Igual, él trae de trabajadores dinero un poco, subir un poco, mejor. Nosotros no sabemos. Con lo poco que Kwasi gana en España, alimenta a su esposa y 3 hijos que viven en Ghana. Él los extraña, pero no desea que vengan a vivir a Europa y exponerlos a las pésimas condiciones que él enfrenta día a día. Muchas gracias. Agradecer la invitación
del colectivo Indignados. No sé si es así. Sí. ¿Sí? Bienvenido refugiados y emigrantes, ¿no? Vale. Ok. Yo realmente si he salido del socialismo es que estoy agotado de denunciar siempre lo mismo. En Europa entera he estado a contar el malestar del colectivo migrado que está en Almería, bajo plástico. Esta explotación existe, estos abusos se dan porque hay lo que Patricia acaba de contar. Desde la frontera hasta los CIES, de los CIES hasta los ayuntamientos, siempre hay un policía detrás de un indocumentado. El primer abuso es la ley de extranjería. No entiendo por qué yo no puedo entrar en lo que administra la Constitución española. ¿Por qué me tienen que inventar un texto de ley para gestionar mi presencia en un país como España? ¿Dónde están las libertades? ¿Dónde están los derechos humanos? Para que a mí me inventan algo, para pedirme papeles. He venido con un pasaporte, con un documento de identidad de un país, que me pueden dar automáticamente un documento. ¿Por qué me necesitan? El hecho de alejarnos de los trabajos, es decir, cuando llegas tienes que quedar 3 años sin permiso de trabajo, sin autorización de trabajar, porque todo lo que vas haciendo va a ser ilegal y castigado por él. Entonces tienes que cruzarte los brazos, morirte de hambre o ir a robar. Eso es lo que quieren las autoridades de este país y de varios países europeos. Es que no es solo España, hay también en Francia va a pasar lo mismo, es que es una norma europea que castiga la libre circulación de las personas. La mercancía circula, va de un punto del globo hasta otro sin problema. Pero las personas humanas no pueden hacerlo. Entonces estos trabajadores han sufrido tantos abusos que cuando llegan a Almería, el lugar donde pueden estar más tranquilos es bajo plástico. Cuando entras en un invernadero estás escondido, nadie te ve, estás tranquilo. Pero cuando sales empiezas a ver pasar guardias civiles, ves policía y tienes problemas, tienes miedo y buscar un escondite. El trabajo bajo plástico no se regula, no hay normativa, no hay el convenio que cada año, cada 3 años, nadie lo respeta. Hay inspectores de trabajo, 16 por toda la provincia, y no van. Y cuando tienen que ir, se corre la voz que vienen mañana. Entonces, Abdul, Mohamed, tú no tienes papeles, mañana no vengas a trabajar. Ese es el control. Te dicen que está castigado, claro. Castigarán al tonto, al agricultor tonto que no quiere deshacerse de sus trabajadores cuando se corre la voz que van a llegar mañana. El agricultor que te contrata no lo hace a partir de una organización como la CUAR, que es una organización de campesinos, o Asaja, no. Te recoge en la plaza pública, en la calle. Pasan las furgonetas por la mañana, muy temprano, llueva o no, están ahí esperando que le recoja a alguien, que les ofrezca lo que quiera. No es el convenio. ¿Quieres trabajar? Súbete. Empieza a trabajar. Si tienes suerte que te renueva para el día siguiente, bueno, vente mañana. Si no, de las 8 de la mañana hasta que termine, si quieres hasta las 9 de la noche, te paga 30 euros y no tiene nada que decir sino agradecerlo. Porque
si no, mañana no va a tener otro. En estas condiciones te pedirán un contrato de 1 año para hacerte los papeles después de 3 años. ¿Quién te lo va a dar? Porque conlleva unas condiciones. La renta familiar del agricultor. Declararla, hacer seguir, demostrar que tú puedes pagar tu empleado durante el año. Si no, no. Que rechazan los papeles. Para que el inmigrante pueda acceder a todo eso, la lista es muy larga. El padrón municipal. Por eso también hay un mercado paralelo de venta de contratos, de certificado de empadronamiento. En cada municipio hay gente muy lista, que sean migrantes, que ya están asentados, autóctonos que saben hacer de esto, vender, te venderán un certificado de empadronamiento de 150 hasta 300 euros. El contrato te lo venderán a 1.500, 2.000 euros. Todas las pruebas que te hagan falta, porque tienes que ir al médico, aunque no esté enfermo, a buscar un certificado, algo administrativo que demuestre que tú nunca te has movido de aquí. Es decir, que si estoy en Almería, cada 2 meses tengo que demostrarlo. Sumarlo hasta los 3 años, así, pensando que ya como tengo toda la prueba, puedo regularizar mi situación. Me dirán, no, el contrato del jefe no vale. Dependemos de eso. Y ahora se niegan a dar contrato. Así que hay gente que se han tirado 8, 10 años indocumentados. Y son trabajadores. Son estos que quieren los agricultores. Porque el documentado, el que tiene el permiso de residencia, si sabe hablar español, si sabe quejarse, exigir sus derechos, lo echan mañana. ¿Por qué? Cuando trabajamos bajo plástico, las cotizaciones no se hacen como se debería. Si trabajo 30 días, el jefe me pondrá 5, 10, según si es generoso o no. Me cotizarás 10 días máximo de los 30 que he trabajado. Y eso es normal. Nadie lo ve. Salen camiones todos los días por la autovía A7 hacia Europa y se ven. Y los inspectores se conforman de lo que dicen los agricultores. Yo solo tengo un trabajador. Si tienes 5 hectáreas, 3 hectáreas, no puedes estar con solo un trabajador. ¿Y qué trampa hacen? Yo puedo trabajar todos los días del año. Irene es la sobrina del empresario. Irene no hace nada, no tiene trabajo. Está en casa. Mis cotizaciones van a la cotización de Irene. Es decir, para que luego Irene pueda cobrar el subsidio de desempleo. Así que hay trabajadores que se han tirado toda una vida en Almería, no pueden cobrar el subsidio de paro. Los migrantes, digo, que han trabajado 10 años, las cotizaciones que se ha abonado a la Seguridad Social no les permite cobrar el subsidio de desempleo. Ahí estamos en tierra de nadie. El subdelegado de gobierno puede apoyar a los agricultores, pero no la lucha de los trabajadores del campo, que son inmigrantes. La vivienda de esa gente, ¿por qué es esta? Porque después del ejido 2000, el pogromo, la casa del Moro, como lo llaman, porque un desequilibrado mental mató a una mujer, eso ocasiona una persecución de toda la clase obrera marroquí que vivía en el ejido. Durante 3 días
España desplegó toda la fuerza armada para apaciguar o maltratar o machacar al pogrom. Y luego vino el 11S, ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, que son musulmanes que hicieron eso de los terroristas. De ahí, todo lo que es marroquí, todo lo que es musulmán, no puede conseguir un alquiler, una casa de alquiler en la zona. Te niegan porque eres un cerdo, eres un terrorista. Y nadie puede cambiarlo. Están ahí. Al final, los que no quieren muchos problemas se han alejado de la civilización. Han ido en las afueras de los pueblos, entre invernaderos, se han inventado un hábitat. Han construido sus chabolas de cartón, plástico, y se han metido ahí. Denuncias tras denuncias, los políticos se sintieron ofendidos por el chabolismo en Almería y están derivando las chabolas en tierra de Almería elegido. Ahora solo quedan las de la zona donde está casi el San Isidro de Níjar. Estos cortijos a veces hay dueños que se atreven a cobrar un alquiler. Les cobrarán 200 euros. Les cobrarán algo de la electricidad, del agua. Así vivimos la explotación en el día. La explotación no solamente laboral, todo tipo de abuso se da en ella. ¿Y quién? La orquesta, todo el mundo. El delegado de gobierno, su policía, el migrante es vaca lechera. Cuando ya no da, hay que echarlo. ¿Os imagináis que la policía en el siglo XXI se atreva a estacionar su furgón a la estación de autobuses? Porque ahí pasa todo el mundo, y a los negros como visible, a los moros como se les exija documentación. El control va dirigido a una categoría de personas. Y todo el mundo, todos los vecinos lo ven normal. Entonces todos somos cómplices de esos abusos y explotación. Y esta verdad no gusta. Yo seguiré diciendo lo mismo, aunque no esté dentro del sindicato, que siempre me ha respaldado, me ha permitido dar voz, ser la voz de los sin voces. Me han machacado desde la administración hasta el vecino de al lado. No sé si es por eso, no puedo tener la nacionalidad española porque llevo ya 3 años y medio. Dicen que tarda. Hay unos que lo han conseguido en poco tiempo, pero también unos que lo han conseguido después de 4 años de espera. Un documento como la nacionalidad tiene que esperar 4 años para conseguirla. Estamos en un país de derecho. Y denunciar estos hechos hace que realmente los linchamientos que he recibido, es decir, que aquí hay algo que no funciona, los agricultores nos explotan, nos matan. Los pesticidas en Almería hasta hace poco hacían noticias y nadie se ofendía. Era normal que sulfaten cuando las personas están trabajando encima de ellas, sin máscaras, sin nada. No pasa nada. Hoy tenemos una tasa de enfermedad que no tiene nombre muy alta en Almería, pero ningún médico, ningún intelectual se atreve a decir si hay esto es por... No lo dice. Nosotros, vosotras, podemos decirlo, porque yo creo que su adhesión a la causa del otro, que somos yo,
las demás personas que han venido de Siria, que vendrán de Sudán, que vienen de Congo, porque el foco es Siria actualmente, pero Sudán lleva todo, desde que he nacido hasta que he crecido, Sudán está en guerra, siempre sale gente, pero esta gente no puede entrar a Europa. Europa es sin memoria, Europa es inhumana. La tenemos que ayudar, la tenemos que curar, haciéndonos la verdad todos los días. Los que tienen poder tienen que abrir los ojos. ¿Por qué nos engañan? Sin estos esclavos bajo plástico, la única actividad que ha resistido a la crisis en España ha sido la agricultura. No están en crisis. Gracias. Bueno, supongo que se nos habrá quedado un poco de mal cuerpo porque, como dices Pitu, las verdades incómodas pues no gusta escucharlas, ¿no? Pero si queréis ahora pasamos al turno de debate para que podáis hacer preguntas a Pitu y a Patricia o para expresar lo que os haya inspirado esto. Bueno, muchísimas gracias a los dos y bueno, especialmente a ti, porque yo me quedo que Europa hay que sanarla. Está enferma. ¿Está enferma? No, enfermísima. Enfermísima. Entonces, son tantas cosas las que bullen en el corazón, en los sentimientos, que es que esto, creo que todos los que estamos aquí, por lo menos, o sea, nos interesa este tema, porque por eso creo que estamos aquí, y no sé, hacer algo que dar las gracias también al movimiento de los indignados, porque hay que curarla. Es que hay que curarla y como tú me vienes, yo me quedo con lo final tuyo, con la esperanza de decir algo tenemos que hacer porque es que es una enfermedad muy gorda, muy gorda. Entonces, abrir los ojos. Y como tú dices, quizás, no sé si nosotros ya los tenemos, podemos por supuesto abrirlos y abrirlos a los dirigentes, a la gente que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestras casas, donde estemos. Porque es que es enfermedad, es que simplemente es una reflexión, y perdona, pero es que preguntas, creo que está todo muy claro. Tengo entendido que hasta hace poco, por buenas fuentes, que los inspectores de teletrabajo tenían prohibido entrar en los invernaderos de Almería. Si sigue ocurriendo eso, y como sindicalistas del SAT, estáis intentando, o han intentado por lo menos que esa situación se reconduzca. O sea, es que se les prohibía a los inspectores entrar en los invernaderos. No es que no dejan a los inspectores entrar, es que los inspectores están engañados por los agricultores. Y el trabajador indocumentado que toma la oferta de trabajo de su jefe como algo caritativo, porque bueno, me da trabajo, entonces no tengo que denunciarlo. Y esto, aunque tenga papeles, a veces no puedes convencer a ciertos trabajadores, porque los hay que poner denuncia, a denunciar al jefe. Nosotros como sindicato entramos
cuando solo hay conflicto. Yo he entrado varias veces, pero por mi color he tenido problemas con el agricultor. Una mujer me decía, ¿tú me vas a enseñar las leyes de mi país? Y dije, pues yo no pretendo enseñarte nada. Yo pretendo hacerte entender que hay una ley que prohíbe explotar a la mano de obra, que tiene que pagarle lo que le debes, su salario. El resto, no he venido a pelearme o algo así. Yo soy mediador sindical. Ayudo a que el trabajador le traslade sus quejas y que tú las escuches. Si no quieres, la inspección de trabajo va a venir y de ahí, entonces su hija, ay mamá, no, es que eso es lo que te dice. Entonces, sí, dime lo que quieres, tío, que pague el salario de este muchacho. Esta tarde lo pago. Digo, si no pagas, te ponemos una denuncia. En estos casos no puedes negarte la entrada, porque como la ley me acompaña, me respalda, puedo, a partir del punto, llamar a la inspección, dar la dirección y que se acerque un inspector para levantar un certificado de inspección. Pero ellos a veces son primos, son amigos de estos agricultores y se hacen cómplices y no hacen el trabajo que se debe hacer. Es decir, salir temprano sin anunciar. ¿Cómo? Vas quieres atrapar a un ladrón y vienes con la sirena, el ladrón no es tonto, se va. Es eso. Pero ellos lo hacen así, se anuncian antes de ir. Por eso no hay voluntad de hacer bien el trabajo. De todas formas, yo creo importante también resaltar que hay una responsabilidad muy importante que es la del consumidor. Quiero decir, la mayoría de la gente ya sabe en qué condiciones de esclavitud se cultiva lo que comemos diariamente y ya sabe que gran parte del porcentaje del precio que paga por ese kilo de tomate se lo queda la cadena de distribución y ya sabe que toda esta rueda que hay detrás de cómo consumimos, quiero decir que al final también hay la responsabilidad del consumidor de establecer otra forma de consumir que no suponga sudor, lágrima y dolor de estas personas. Lo que pasa es que al final lo fácil es siempre ir delegando responsabilidades, ¿no? Y sobre lo que dijo sobre la importancia de reconstruir Europa, a mí me parece muy importante no caer también en el discurso de cuando hablan de los auges de los discursos populistas y racistas son antieuropeos, ¿no? No, son profundamente europeos en el sentido de que son el resultado natural de las políticas que la Unión Europea ha desarrollado durante los últimos 20 años. Lo normal es que si tú durante los últimos 20 años generas políticas dirigidas al racismo institucional, a la muerte de las personas extranjeras y a generar un mercado basado en el sufrimiento del otro, pues si eso se va profundizando, pues lo que tienes al final son tus hijos, que son esos grupos políticos, esos partidos políticos xenófobos, son el resultado natural. La Unión Europea hace 3 años firmó acuerdos para deportar con el presidente de Sudán, que está buscado desde hace una década por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, y hace 3 años, en medio de todo esto, la Unión Europea firma acuerdos con este señor, que además se permite mandar emisarios a Bruselas a identificar con su dedo, tú sí eres sudanés del norte, tú no, tú sí, tú no, recibo dinero y me los traigo, como hemos hecho en España con los embajadores de los países con los que firmamos acuerdos de deportación. Un señor que está buscado por la Corte Penal Internacional, pero es que el presidente de Etiopía, que también la Unión Europea ha firmado acuerdos con este presidente, con este dictador, para que admita deportaciones. Entonces, esa no es la Europa de los valores. Lo que pasa es que mientras nos dicen que tenemos que recuperar la Europa de los valores, lo que están haciendo es esto, ¿no? Así que está muy enferma. Enfermísima.
Hola, agradeceros a todos la charla que nos habéis dado. Yo soy voluntario, trabajo en los campamentos de refugiados y en el infierno de las costas de Libia. Y hace años que seguimos padeciendo la situación. Os agradezco que nos hayáis actualizado un poco la situación actual de los CIES, de los CETIs y la situación actual de lo que está pasando en Almería, en España. Lo que pasa es que yo la pregunta que os hago es un poco la que nos hacen a todos los voluntarios, ¿no? O sea, yo no soy pesimista, me siento ciudadano, como has dicho tú muy bien, del mundo, no de la mierda de estos acuerdos que nos ha vendido la Unión Europea. Como has dicho muy bien, estamos externalizando las fronteras con Somalia, con Eritrea, con Etiopía, auténticos dictadores. No solo han muerto más de 10.000 personas en los 2 últimos años en el Mediterráneo, también ha muerto mucha gente en las islas del Egeo este año con la auténtica ola de frío, en los centros de detención de las islas del Egeo. A mí me parece que el problema que tenemos es un poco, a nosotros cuando nos preguntan muchas veces, y yo no soy pesimista, ¿qué hacemos cuando tenemos unas administraciones europeas, unas administraciones del gobierno español? Os recuerdo que hemos tenido detenido hace muy poco un barco de una ONG española en Italia y ni siquiera se pronuncia el gobierno español. Un poco es lo que... Y no somos diferentes que los turcos, como habéis dicho. O sea, no es nada diferente a la situación actual de las concertinas y las vallas de Melilla y de Ceuta con lo que se hizo con el auténtico acuerdo de la vergüenza a un país no seguro como era Turquía. Quiero decir, no es una reflexión, es lo que nos preguntan siempre los voluntarios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos llegar a las administraciones? Porque la gente que está aquí estamos todos sensibilizados y mucha gente seguramente trabajemos como Médicos del Mundo, como otras. Es un poco la pregunta que yo tampoco tengo respuesta muchas veces cuando nos preguntan, ¿no? ¿Cómo lo reconducimos? O sea, no sé, si llega a ser, si alguien me puede responder, pero igual nadie, no sé. Eso es lo que tenía puesto al final, porque es con lo que acabo siempre, pero porque es el gran problema que tenemos en este momento y además es un problema internacional, como bien dice, el mismo problema que me encuentro con las organizaciones sociales de amigos colombianos en Colombia, con el proceso de paz, con José Palazón el otro día me decía, es que ya no sabemos qué hacer en Melilla, porque hace 10 años, supongo que también un poco pasaría en Almería, conseguía que una comisión de las Naciones Unidas fuese a Melilla y hiciera un informe sobre la situación de la infancia y no cambiaba sustancialmente las políticas, pero tenía un impacto, guardaba un poco la forma, había un pequeño cambio. Ahora ya les da igual aquí, les da igual en Serbia, les da igual en Bruselas, les da igual en Colombia. Y el problema es que no tenemos, lo han conseguido muy bien, quiero decir que al final las instancias supranacionales han servido para eso, para dejarnos sin herramientas ni códigos para decir, bueno, ¿cómo tenemos incidencia? Y desde el punto de vista periodístico es exactamente igual. Es decir, estamos en un momento en el que sí, hay muchos medios de comunicación pequeñitos que volvemos a poder hacer el periodismo por el que creemos, pero llegamos a los convencidos. La capacidad de incidencia y de transformación real no existe y es como, bueno, nos hemos convertido en escribanos del horror, porque no tiene capacidad de incidencia, no hay eco en las instituciones. Entonces, no tengo ni idea de qué hacer. Lo que sí creo es que es más fácil ahogarnos en la frustración pensando en que no podemos hacer nada a lo grande, cuando creo que en lo micro sí que se pueden hacer muchas cosas. Por eso yo ahora hago mucho hincapié en el tema de las fronteras internas, porque creo que se puede denunciar cuando ves un abuso policial de una redada racista, se puede comprar en grupos de consumo en lugar de Leroski o en el Mercadona, se puede acoger a gente en tu casa, se puede generar espacios donde podamos conocernos, porque el problema es que gran parte del racismo existe porque no hay espacios públicos donde conozcamos a nuestras vecinas y vecinos. Estamos todos compartimentados y el espacio de reunión son los bares privados con tus colegas, porque no vas a ir con alguien que no conoces, ¿no? Entonces, es lo único en este momento en lo que me parece posible creer. Yo creo que podemos hacer muchas cosas juntos. Educarnos, educar a la juventud, seguir generando espacios de debate como este, hacerlo en espacios como este, como la universidad donde hay juventud, enseñar al otro que negro, blanco, amarillo somos iguales, somos personas humanas, demostrar a la gente que históricamente si hubo revolución industrial, si Europa ha llegado a este nivel de crecimiento es gracias a la materia prima de estas colonias, de estos países, de los países que llamaron tercer mundo, explotados, saqueados hasta ahora,
seamos humanos. Si lo somos, si somos capaces de convencer al amigo, a la novia, al novio, al hermano, al otro, en nuestro barrio, hacer debate sobre un tema de actualidad como este, el consumidor es responsable de esta situación, como lo decía. ¿Por qué crees que somos capaces de cambiar la situación en una empresa que despide a trabajadoras marroquíes porque han participado a un reportaje de Canal Arte? Yo, sindicalista negro entre tantos capitalistas blancos, ¿tú crees que voy a poder mover algo? Cuando tienen todo el apoyo de la administración local. Pero cuando nos hemos dirigido a BioSuisse, Coop, Migros, que son los supermercados que compran a estas empresas de Almería, años después de la lucha, cuando intervinieron, cuando dijeron aquí ya acabamos la cosa, no vamos a comprar más, porque nosotros hemos ido a Suiza, hemos hablado con los consumidores, tenemos redes en Europa donde se denuncia esto. Y cuando no les compra, cuando les toca el bolsillo, estos capitalistas piensan. Si no, no piensan. Entonces nos llamaron para negociarlo. Hemos dicho, es demasiado tarde. Vamos a esperar el juicio. Y salimos grandes en los juicios, porque obligaron a readmitir a todas las mujeres, a indemnizar todo el año sin trabajar. Eso ha sido una victoria muy grande. Y así lo hacemos. Tenemos más denuncias que comisiones reunidas en Almería. Nos llaman radicales. ¿Por qué crees que me llaman de la subdelegación del gobierno? Y cuando voy me dicen, Espíritu, la puerta está abierta. ¿Por qué no hace como los demás? La puerta está abierta porque estamos dispuestos a negociar todo lo que quieran. Pero, moderación. Le insulté al funcionario y dije a la mierda. Porque yo he venido y he sufrido. Yo no defiendo a los demás, me defiendo a mí primero. Nos duele que todo el mundo esté ciego en Almería. Pero eso es. Hoy hablamos de Almería aquí, podemos hablar de Huelva, podemos hablar de Calabria, en Italia, donde se dan las mismas condiciones. Podemos denunciar lo que pasa en Alemania, porque los carniceros son migrantes, humanos, africanos, explotados, hiperexplotados. Y es una potencia, son los más ricos del mundo. ¿En base a qué? A la explotación. Tenemos que decirlo. ¿Qué miedo tenemos? Tenemos amigas, amigos, periodistas que pueden comunicar lo que estamos diciendo. Cuando sale una nota así, que Espíritu está en la Universidad de Valladolid denunciando la explotación de esclavitud en Almería, se van a enfadar otra vez. Pero esta vez no me van a alcanzar porque estoy lejos, voy al norte, voy a Bilbao, ya no me quedo en Almería. Es que no huyo, es que estoy cansado, se siente lo mismo. Que me pinche la rueda de mi coche, No. Estoy hasta dentro. Llevo 13 años en esta lucha. Hay que descansar. No he nacido para sufrir eternamente, tengo que buscar un poco de sosiego y descansar. Pero también Espíritu está cansado porque hemos hecho una cosa muy mal, los defensores de derechos humanos, y es, qué grande es Espíritu, qué lucha hace Espíritu, tal, no sé qué, poniéndolo en un escalón aquí, como inalcanzable, al que supuestamente el resto de los humanos no podemos llegar.
¿Qué nos permite eso? Como no somos capaces de llegar hasta ahí, pues Spíritu es que es un héroe y nosotros no somos capaces. ¿Para qué sirve eso? Para quitarnos responsabilidad. Lo que deberíamos decir es Spíritu y toda la gente como lo que está haciendo Spíritu, la persona que todos deberíamos de ser, pero es que hay que hacerlo. Pero claro, si lo dejamos solo, pues se quema, normal. Y es lo que ha pasado con muchísima gente que va en la ducha, que sí que cuando nos acercamos, pues Spíritu es la leche. Adiós. Eso por una parte. Y por otra me parece muy importante que nombremos aquí a las 3 personas que murieron bueno, 2 personas que murieron en Lavapiés, Mamen Valle, como sabéis, durante una persecución de esa guerra racista que hemos hablado tanto. También murió Ousseynou Mbaye, también de una parada cardíaca. Esto es muy gracioso porque todo el mundo se muere de una parada cardíaca, obviamente. Quiero decir, al final todos nos morimos cuando se para el corazón. Eso es lo que se dice con los chavales que murieron en Melilla, eso es lo que se dice con los que han muerto en Lavapiés. Incluso, claro, todos se mueren del corazón, hombre, no te vas a morir de todo, claro. No, es que tenía una malformación, claro, pero es que si tú tienes un control médico, como tienen muchísimas personas que tienen esa malformación, lo primero que te dice el médico, no puedes hacer deporte ni estar expuesto a situaciones de estrés. Estas personas se murieron por el estrés que les genera esa clandestinidad de la que hablábamos antes. No se murieron porque tenían una malformación la puedo tener yo también. Y esto lo que evidencia es lo que tenemos que decir una y mil veces, y es que la Unión Europea y los Estados de la Unión Europea están en guerra contra las personas migrantes y refugiadas. Estamos en guerra porque además es contra ellas con las que se despliegan esos barcos de guerra. Tenemos a la OTAN metida, no para salvar las vidas en el Mediterráneo, sino supuestamente para perseguir las mafias. Eso es mentira, las mafias son resultado de la política de cierre de fronteras. Y tenemos barcos militares y a militares, y estamos armando a los militares y a las milicias libias para impedir que la gente pueda llegar a nuestro territorio. Eso es estar en guerra. Y lo que estamos haciendo en Ceuta, en Melilla, en Almería, porque ha hablado de las personas que trabajan en los invernaderos, pero luego están las esclavas de los esclavos, las mujeres que son prostituidas por 5 euros al día en esos cortijos, y que muchas de ellas son víctimas de trata, y otra es porque el mercado está montado para que una mujer marroquí con 30 y pico años no tenga otra opción que prostituirse para salir adelante. Bueno, pues estas son las víctimas de nuestra guerra y nosotros o estamos del lado de ellos y ellas o somos también los que los estamos matando. No sé si hay alguna pregunta o alguna reflexión más. Bueno, pues si no queréis añadir nada. Sí, solo decir que, hablando de mujeres, yo, de verdad, hablando así rápidamente, a veces se olvidan cosas, ¿no? Pero algo muy grave, lo que a partir de 2006 firmó Comisión Obrera con el gobierno español para ir a buscar trabajadoras en estos países del tercer mundo para traerla a Huelva. Ha sido una trata de personas. Antes venían las estudiantes polacas, rumanas, pero cuando entraron a la Unión Europea ya no querían venir por los malos tratos que sufrían ahí. Han ido a Marruecos, han ido a Senegal y han conseguido mujeres con condiciones de ser madre para obligarte a regresar después de la campaña. Las traen a Huelva, las hacen trabajar lo mínimo posible. Cuando necesitan sacar la cosecha, nunca trabajan lo normal, lo suficiente para ganar un sueldo digno. Les quitan los pasaportes. Estas mujeres están ahí en los módulos que les dan ahí entre verdaderos y se quedan. ¿Pero qué pasa? Cobran un primer mes, no cubre sus necesidades. El segundo mes, no. El tercero, se van. ¿Y a dónde van? A Almería. Para ejercer la prostitución. En Almería, Roqueta del Mar, Caracasa, sobre todo Carretera de la Mojonera.
no sé cómo llamarlo, quieren ayudar a estas personas. Mientras dejan trabajadoras aquí mismo, hay un grupo muy grande en Almería de trabajadoras. ¿Por qué van a buscar ahí flexibilizar el mercado laboral? Esta precarización hace que realmente el trabajador se queda mudo. No puede hablar porque ve que el agricultor te lo dice. Te pago 25, si no quieres, hay un montón a la calle. Y para poner, está obligado a hacerlo. Esta era la última reflexión que quería dejaros. Yo voy a unir otra, ¿vale? Es que yo estuve impresionada porque no había leído Las uvas de la ira hasta hace un año, cosas así, y ahí está todo. Y me gustaría cerrar con un párrafo que es perfectamente aplicable. Esto fue escrito en 1939 por John Steinbeck y dice: la explotación de una finca pasó a ser industrial y los propietarios imitaron a Roma, aunque sin ser conscientes. Importaron esclavos, aunque no les dieron ese nombre. Chinos, japoneses, mexicanos, filipinos. Se alimentan de arroz y judías, dijeron los hombres de negocios. No necesitan demasiado, no sabrían qué hacer cobrando buenos salarios. Si no hay más que ver cómo viven, lo que comen, y si empiezan a espabilar, se les deporta. Es exactamente la reflexión y cómo lo ven los agricultores de Almería y los dueños de este negocio. Muchas gracias. Bueno, simplemente antes de cerrar, bueno, desde el colectivo creemos que sí que se pueden hacer cosas, ¿no? Y desde luego, como no vamos a curar Europa y como no vamos a curar el mundo, es quedándonos quietos, como decía muy bien Espito y Patricia. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer es hablar y reflexionar sobre esto, aunque sean verdades incómodas, ¿no? Y nos haga sentir mal, pero es uno de los primeros pasos. Es importante pues, la sensibilización, la educación y luego, por supuesto, la coherencia en nuestra vida diaria. Y por ello, desde el colectivo invitamos a toda aquella persona que quiera participar o proponer acciones a que venga a nuestras reuniones, por ejemplo, que son los martes a las 8 en el voluntariado de la UMA, o a colaborar en acciones concretas a cualquier organización o persona a nivel individual para organizar cosas conjuntamente. Nosotras, así próximamente, estamos organizando una performance para junio en la que queremos visibilizar la situación que se da en nuestra frontera, en la frontera sur, en Ceuta y Melilla. Entonces, cualquier persona que quiera participar en esta organización pues se puede poner en contacto con nosotras, que todavía está por hacer y lo hacemos juntas. Y por otro lado también participaremos este año en la tercera edición de la Caravana Abriendo Fronteras y este año vamos a Lampedusa. Cualquier persona también puede participar en esta acción, que será del 13 de julio al 22, si no me equivoco. Vale. Y bueno, con esto recordaros que el próximo viernes 4 de mayo tenemos la última conferencia en la que hablaremos un poco más también de esto de qué se puede hacer. Y tendremos con nosotras a 4 activistas: Antonio Sempere, que es el autor de las exposiciones que están fuera expuestas, a la redundancia, a Isabel Martínez, Bilal y Mahmoud Taore, que son personas que conocen bien la situación tanto de la frontera noreste de Europa, de la ruta de los Balcanes y la situación de las personas que han quedado ahí atrapadas, como de la frontera sur, nuestra frontera a la que ya hemos estado hablando hoy. Así que no sé si me dejo algo importante que recordar. Muchas gracias a todas por estar aquí y muchas gracias a Patricia y a Sospitu, perdón, por habernos acompañado. Así que nada, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.